Muy buenas noches, amigos de Página Abierta con la Memoria. De nuevo con ustedes, Ramón Paniagua Herrera y Carlos Andújar Persinal, para tomar un tema de la memoria que nos sirva como referencia para fortalecerla, para contribuir al beneficio tanto individual como de grupo, en procura de fortalecer esa memoria social tan importante para los pueblos como para los individuos. Hoy tenemos un tema de la historia universal, vasto, pero necesario, importante, la Edad Media. La Edad Media, que también en la tradición del marxismo se le conoce como modo de producción feudal, que fue ese gran periodo que abarcó unos 10 a 11 siglos. Vamos a trabajar desde sus inicios, los perfiles, las características económicas, sociales, políticas, culturales, el papel y el protagonismo de la Iglesia durante todo ese gran periodo. Se considera el modo de producción más extenso de la humanidad, con todos estos siglos que le caracterizaron, y muchas de sus huellas aún permanecen en el mundo moderno de la burguesía. Ese mundo de la burguesía, que es el modo de producción capitalista, heredó muchas cosas, cambió otras, se ha acomodado a otras, como el caso de la Iglesia, que no perdió absolutamente todo su poder, sino que se recicló en este nuevo modo de producción capitalista, pero que jugó un papel muy importante durante la Edad Media. Entonces, compartiremos una reflexión crítica en este conversatorio, en este diálogo que hacemos el compañero nuestro, Paniagua, y quien les habla, y que esperamos sea de su agrado en esta noche. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los amigos televidentes. Yo comenzaré haciendo algunas consideraciones, algunas objeciones del concepto, ¿no?, de Edad Media, en el sentido de que proviene de una periodización clásica, básicamente de carácter eurocéntrico, es decir, es la visión de la historia que tienen los europeos. No es necesariamente aplicable a otras culturas, a otras civilizaciones, aunque en ese periodo también, concurrentemente con la situación que se daba en Europa, brillaron otras civilizaciones como la musulmana, también la bizantina. En términos de periodificación, se tiende a identificar este periodo a partir del siglo V, específicamente del 476 después de Cristo, hasta 1453 para algunos y otros para 1492, que es justamente el año del descubrimiento, y con lo que se sitúa los inicios de la Edad Moderna. De todas maneras, sabemos que los cortes, en términos de la realidad histórica, no son tan tajantes, mejor dicho, y pueden situarse diversos niveles dentro de la propia Edad Media. Podemos hablar algunos hablan de una antigüedad tardía que va del siglo III al siglo VIII, unos hablan de una alta Edad Media y de una baja Edad Media. Baja ya es la descomposición del sistema. Hay una serie de características que se ven de una manera estereotipada, como esa de que la Edad Media es una edad oscura, estática, retrógrada, y esos aspectos son discutibles, se pueden discutir, y vamos a lo largo del desarrollo del tema a debatir algunos de esos aspectos, Carlos. Si bien es cierto, Paniagua, que tú mencionas esos inicios del feudalismo o del modo de producción feudal, utiliza las dos categorías que se suelen usar para periodizar esta parte de la historia. También se comenta en los mundos de la historia universal que el inicio del feudalismo se relaciona con la caída del Imperio Romano o la descomposición del Imperio Romano
poco antes del 400, es decir, hacia finales del Un 300. proceso que duró 3 siglos más o menos. Grandes migraciones, pueblos germánicos. Desde el siglo II y pico, con las embestidas de los grupos bárbaros, la fuerza que cada vez tomaba el cristianismo, que era una religión perseguida, la descomposición moral que fue acompañando el desmembramiento de ese gran imperio romano, y un protagonismo nuevo que comenzó a surgir, que era el de los señores feudales. Posiblemente un factor determinante en esa transición hacia el modo de producción feudal lo fue la conversión de los emperadores y los grupos de poder del Imperio Romano hacia el cristianismo, sabiendo nosotros que Roma y su imperio, como lo fue anteriormente Grecia, eran sociedades mayoritariamente paganas o seculares, y que la estructuración rígida del mundo religioso no se daba como comenzó a aparecer una vez se fundara la llamada Iglesia Católica Románica. Entonces, es importante en este periodo analizar esos factores confluyentes que determinaron la caída del Imperio Romano y su sustitución por un nuevo modo de producción en el cual, a diferencia del feudalismo, de la esclavitud, ya la tierra era el medio de riqueza por excelencia. Como ustedes saben, el modo de producción esclavista, como bien dijimos en un programa anterior, la esclavitud, la posesión de esclavos era el medio de producción de riqueza por excelencia. Ya este elemento cambia y todo comienza a nuclearse alrededor de los feudos, que eran extensiones de terrenos que fue cediendo el emperador en su proceso de pérdida de su hegemonía política, ya en la fase final del Imperio Romano, y que sus dirigentes y su corte que le acompañaba fue a quienes se le delegó precisamente ese poder que representaba todo centralizado en el emperador, y que cuando comenzó a repartirse o a compartirse ese poder, comenzó a surgir entonces una nueva clase social con poder, con determinación, y ya escenificando un nuevo proceso de acumulación que no estaba basado esta vez en la posesión de esclavos, sino en la posesión de tierras, y que muchos de esos esclavos pertenecientes al modo de producción anterior pasaron a ser entonces siervos. Y esos siervos eran hombres semilibres. Es una influencia del cristianismo que morigera los rigores de la esclavitud y ve en el siervo también un ser humano. Sí, eran hombres semilibres, pero con una condicionalidad, con una dependencia hacia el señor feudal. Y a partir de ahí entonces comenzamos a ver un protagonismo con nuevos sujetos. Esos nuevos sujetos era el rey, cuyo poder se definía alrededor de los feudos y los terrenos que controlaba ese reinado, ese espacio que caracterizaba el poder del rey, y alrededor de ese poder de la tierra se fue construyendo entonces una nueva sociedad, pero esta vez esa sociedad era acompañada de un protagonismo especial en el plano ideológico de la Iglesia Católica. Por primera vez se dio el maridaje Iglesia y Estado, y a partir de ahí entonces comenzamos a conocer una inusual relación compleja entre el Estado feudal y la Iglesia Católica, que era la que iba a encarnar esa nueva forma de poder, y se estructura alrededor de esa Iglesia Católica que queda como herencia de esa descomposición del emperador romano. Se estructura entonces
también un poder de Estado, que es el Vaticano. Y desde ahí entonces vamos a contar otra historia que ha de acompañar, como bien decía Paniagua, distintos momentos de este largo y oscuro periodo conocido como el feudalismo. Bueno, una precisión importante es que el feudalismo sería el sistema político, económico, social que imperó durante gran parte de la Edad Media, pero no lo abarcó en su totalidad. El feudalismo en su forma más clásica viene de la descomposición y la caída del imperio carolingio, del imperio de los francos, la dinastía de Carlomagno. Y el sistema en sí mismo, Carlos, está asociado al aislamiento a que se vio sometida Europa. Primero por las invasiones, ¿verdad?, que determinaron, las invasiones germánicas que determinaron la caída del imperio, luego las incursiones de los árabes, pero esas agresiones a Europa también hacia el siglo IX o X, que coincide con la caída del imperio carolingio, se revitalizaron con los vikingos, los normandos, los propios sarracenos, que fue realmente el momento en que definió el feudalismo más típico, que se expandió por Francia, lo que es hoy Francia, Alemania y parte de España. Pero las instituciones fundamentales de ese sistema vienen del propio Imperio Romano, de los propios germanos. Las comitivas germánicas o comitatus, que eran grandes hordas de personas que pues, de manera militar conquistaban tierras, repartían luego los botines y delegaban tierra a las personas que participaban ahí. Y otra modalidad fue el colonato romano, ya en los tiempos de descomposición de las relaciones esclavistas, cuando para motivar la producción los grandes propietarios delegaban a aquellos esclavos que tuviesen más ingeniosidad, le entregaban una porción, tomando ellos un beneficio, y ahí se comenzaba a manifestar la descomposición pues, de la esclavitud. Un aspecto muy importante que tú señalaste es el papel de la iglesia, de la cristiandad. El cristianismo es un fenómeno propio del Imperio Romano en su tiempo de descomposición, como tú muy bien señalaste. Y si hay un punto característico, porque va a ser el punto de unidad fundamental de esa Europa que emergería de allí, de la fusión de los germanos y de lo que fue el antiguo Imperio Romano, sería el elemento cristiano. La Iglesia pasó a convertirse en la institución rectora de aquel periodo y casi todos los grandes estudiosos del periodo coinciden en definir pues, la Edad Media como una época teocéntrica. Lo que no se puede estar de acuerdo con el estatismo, con el inmovilismo, que es antidialéctico, que se le plantea al periodo. Tuvo sus cambios, tuvo sus transformaciones que condujeron definitivamente a la superación de ese periodo, de ese estadio en sus niveles más característicos. Por ejemplo, las cruzadas, que es un fenómeno impulsado por la propia Iglesia. Ya hacia el siglo XI van a impulsar una serie de cambios que van a implicar el resurgimiento urbano y mercantil y una serie de cambios que a la larga van entonces a precipitar procesos económicos y políticos que van a hacer superar la propia Edad Media. Desde el punto de vista cultural, la Edad Media estuvo muy marcada no solamente por la influencia de la Iglesia, sino por una oponibilidad entre la implantación de una religión fundamentalista en ese momento, radical, aupada por el residuo de conversión católico que sufre Roma, ese residuo de poder que se convierte al cristianismo y que habría de traducir en las prácticas y en la propia doctrina esa manera fundamentalista, como tú bien decías anteriormente, de la doctrina del cristianismo, que eso es lo que le llaman el catolicismo románico. Todavía en esos primeros siglos estaba en proceso de definición la doctrina, los fundamentos, y habían varias herejías. En fin, fue eso, los 4 primeros siglos fueron muy intensos. Porque ciertamente lo era, y eso lo vamos a tratar después de la pausa, lo era porque Europa vivió una cohabitación entre paganismo y sacralidad con el inicio del modo de producción feudal, y ese es tema después de la pausa de esta página abierta con la memoria. Quédense con nosotros y nos continuamos en un momento.
Bien, como decíamos, esa cohabitación entre paganismo y sacralidad habría de producir una serie de transformaciones en la vida cultural y social de esa Europa, que, si bien es cierto, heredaba la grandeza de un gran imperio como el románico, al mismo tiempo cayó en un proceso de retroceso desde el punto de vista de lo que es el avance del modo de producción y de la riqueza social, que habría de producir un nuevo modo de producción que negara o superara el anterior. Y por eso entonces la lectura que se hace del feudalismo es un poco pobre en términos de resultados. Sabemos que, por ejemplo, el carnaval es producto de esa época, en una lucha entre los dioses paganos y los dioses católicos, que la celebración del Corpus Christi hacia el siglo VII, la era cristiana, fue una manera de ir introduciendo un conjunto de fechas católicas al santoral o al calendario pagano, que era el que alimentaba el imaginario sagrado del mundo europeo de la época, y le fue muy difícil a la cristiandad y sobre todo al mundo católico imponer una religión de corte y porrazo en una tradición cultural fundamentalmente pagana, como lo fue no solamente Grecia, sino también Roma, que eran zonas muy dominantes de ese nuevo modo de producción. Por lo tanto, desde por ahí comienza a haber ya un perfil de desaceleración y de contraste en cuanto al modelo de desarrollo social que se proponía desde el feudalismo, como al modelo cultural. Esto, como bien decías tú, Paniagua, se vio representado en la teogonía, que es el Dios como centro del saber, y la verdad divina, que los únicos textos verdaderos eran los textos divinos, los textos sagrados. La verdad divina y la teogonía normaron el conocimiento, la ciencia se consideraba una práctica de herejía, las teorías inusuales que no mencionaban lo sagrado, lo sobrenatural, a Dios, a las tesis fundamentales de la Iglesia Católica se consideraban blasfémicas, y en ese devenir el mundo europeo entra en lo que llaman algunos un oscurantismo del pensamiento y del saber. Ciertamente la alquimia es una forma que posibilitaba el desarrollo del conocimiento y sobre todo las prácticas científicas que se hacían de manera oculta. Pero venía del mundo árabe. Venía del mundo árabe, pero la ciencia encontró un camino ahí para acomodar algunos desafíos al status quo, al poder establecido, y poder seguir ejerciendo el conocimiento y la ciencia a pesar de las prohibiciones, si se quiere, drásticas que se mantenían en ese mundo medieval. La economía fue una economía pobre, a pesar de que en esa economía también, al final de lo que le llaman la Alta Edad Media, comienza todo el desarrollo de los mercaderes, que dinamizan a partir de lo que fue el referente del diario de Marco Polo hacia el siglo XIII, que hacía un conjunto de anotaciones de productos y mercancías que se encontraban en China y la India, básicamente, que despertó un interés particular en muchos grupos de poder europeo y posibilitó a su vez el desarrollo de lo que más luego se conoció como los mercaderes, que atravesaban por tierra Europa hacia Asia, por Turquía, y traían productos, sobre todo las especias, que tenían una gran demanda. Para Carlos Marx, ese gran filósofo y pensador europeo, alemán, fundador de todo un método, la dialéctica y el método del materialismo histórico y dialéctico, los mercaderes fueron una forma de acumulación originaria de capital, que también posibilitó el desarrollo del capitalismo posteriormente. Es decir, la pobreza, la mortandad, por ejemplo, en las enfermedades que se producían en la Edad Media era espantosa, porque la ciencia no tenía ese desafío permanente, sino que se manejaba en condiciones muy difíciles. Y todo ello hizo que, desde el punto de vista de los resultados económicos, los resultados sociales y culturales, realmente el feudalismo se considere como un modo de producción que básicamente alimentó
una vida enclaustrada, una vida reprimida, un gran empobrecimiento, ricos y poderosos eran los señores feudales, el resto de la población vivía en una gran miseria, y eso se hace representar por los castillos, que representaban el núcleo fundamental de la ciudad, alrededor de lo cual se movía gran parte de todo el circulante y todo el comercio. El resto de esas ciudades y de esos territorios de los reinos vivían prácticamente a un ritmo lento y con una dinámica bastante lenta. Y eso caracterizó mucho todo lo que es mercado, circulante, riqueza e impulso de ese modo de producción para poder superar grandemente lo que fue inclusive los grandes resultados del imperio griego y el imperio romano, sin comparar que la condición humana se había liberado, como tú bien decías, en el modo de producción feudal, porque ya la persona no era absolutamente esclava. Pero a pesar de ello, los resultados realmente fueron penosos. Bueno, o sea, haciendo el deslinde que hacíamos ahorita, dividir la Edad Media en dos grandes periodos, la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, donde se dan esos aspectos más crudos, más característicos, que identifican de manera general el feudalismo como una época de retroceso, una sociedad fundamentalmente autárquica, rural, campesina, totalmente y muy sagrada, aislada y muy condicionada por la Iglesia, que el pensamiento teológico, teocrático incluso, había desplazado la racionalidad que venía del pensamiento griego y romano de la antigüedad. Decía yo ahorita entonces que esos aspectos más crudos de ese sistema, de ese periodo, fueron superados a partir de las cruzadas, el milenarismo característico del año 1000 en el siglo X, a lo largo de todas las cruzadas que se emprendieron contra el mundo oriental, que aunque en términos militares fueron fracasos, pero iniciaron las condiciones incipientes para los cambios que tú señalaste del desarrollo de las ciudades por un lado, y el desarrollo también de un nuevo sistema económico que incluso también se expresaría en lo político con el surgimiento paulatino de lo que sería la monarquía absoluta, que dispersó esa descentralización, esa dispersión del poder político que era muy característico de la Edad Media. Tú sabes que las ciudades y la vida urbana había existido en la antigüedad durante el Imperio Romano, pero todo eso con el derrumbe del imperio pues fue suplantado de manera incipiente en los burgos, que fueron pequeños asentamientos humanos alrededor de los castillos, los caminos importantes, fruto de los contactos de ese campesinado europeo que participó en las cruzadas. Comenzaron a erigirse lentamente estos pequeños asentamientos que se convertirían a lo largo del siglo XII, XIII y XIV en aquellas ciudades europeas que terminan en nombre de Burgos, Brandenburgo, infinidad de ciudades en Europa que todavía conservan ese nombre, que sus habitantes serían llamados burgueses, de ahí vendría el concepto de burguesía y el desarrollo creciente que tuvo el comercio en estos asentamientos humanos y la nueva forma política que adoptaría con el tiempo, más una serie de inventos que comenzaron a desarrollarse, que propiciaron también el resurgimiento del humanismo. Tú recordarás que en el siglo XIII surgieron las universidades, que surgieron del fruto de la Iglesia, más o menos en Bolonia, en Italia, que eran los principales centros mercantiles y culturales de aquellos tiempos. Resurgieron las líneas de comercio, las rutas comerciales internacionales, la del Báltico, la del Mar del Norte, que entonces comenzaron a influir de manera importante en el discurso de la organización del Estado. Tú te recordarás que los reyes eran figuras débiles, poco representativas. Con la ayuda de los comerciantes, los monarcas se fortalecieron, formaron los ejércitos profesionales ya cuando se había perfeccionado el uso de la pólvora, y esto le permitió someter bajo su control y dominio a los señores feudales y a todas las personas de un mismo territorio bajo una misma ley, surgiendo el concepto de Estado Nacional moderno asociado a la monarquía absoluta, que aunque seguía siendo feudal, pero promovía el interés y el desarrollo del comercio y obviamente de la burguesía. Y este es el periodo bastante dilatado de transición, ¿verdad?,
del feudalismo hacia el capitalismo, que van a desembocar en el Renacimiento y en los grandes viajes de exploraciones que van a superar totalmente, por lo menos en lo económico y en lo institucional, el feudalismo, porque lo político no sería suplantado sino hasta la Revolución Francesa. Aunque el Estado moderno propiamente surge después con las llamadas revoluciones burguesas europeas y sobre todo después de mediados del siglo XIX, ahí se dieron las primeras formas de Estado, si se quiere, premodernas, por decirlo de alguna manera, porque eran estados un poco atípicos, lo que caracterizaba el feudalismo, por la propia situación de aislamiento inclusive en que vivían muchos de estos reinos. Dos formas militares caracterizaron estas luchas por el poder, la religiosa, encabezada por las cruzadas, y también las luchas entre reinos por el dominio de territorios, que colocó en una primacía las órdenes militares. Ahí aparecieron los templarios, los caballeros de la mesa redonda, los caballeros del rey, un conjunto de especialidades dentro del mundo militar que obligaba a muchos a ese entrenamiento y a esa caracterización del protagonismo nuevo que surge por el control del poder y con una forma de ascenso. En muchos casos, los estamentos. De los estamentos era también esa forma de la especialidad militar. Pero también hay un elemento importante que se produce en ese periodo, además de las cruzadas, además de las luchas entre los reinos, estaba también la disposición del Estado feudal de confrontarse con los movimientos esotéricos. Los templarios era uno de esos movimientos, los Rosacruces y otras prácticas de sociedades secretas que surgieron, como la masonería, que surgieron con mucha fuerza en la Edad Media y que fueron muy combatidas por el poder, porque detrás de esas historias de luchas y de oposiciones se oculta también la versión de todo lo que tiene que ver con la descendencia de Cristo, con el tesoro perdido y un conjunto de historias y leyendas que también adornaron el mundo europeo y pautaron mucho su historia y su imaginario. Y sabemos muy bien de qué manera muchos de esos grupos fueron terriblemente confrontados por la Iglesia Católica porque conservaba un saber que la Iglesia en un momento determinado entendía amenazante. Pero hay que señalar que esta vertiente también ha sido explotada económica y mercantilmente por una corriente historiográfica que algunos llaman pseudohistoria. No negamos la validez de muchos de esos movimientos, de esas hermandades religiosas, pero esto también ha sido usado muy conscientemente de una forma estereotipada. Bueno, es un tema llamativo. Sí, esotérico. Pero fueron realidades de la Edad Media, es decir, la Edad Media estuvo... propio de su misticismo y de su terror milenarista. Y de su propia mitología, sí. Pero también muchos de ellos propios de lo que era la lucha por el poder, porque también esas luchas escondían y traducían formas a través de las cuales el poder se manifestaba, como es el caso que tú mencionabas